Y vamos a empezar a grabar. Lo que están viendo ahorita ustedes aquí en pantalla es la entrega ya de trabajos en Classroom como evidencia. Con gusto veo que están entregando prácticamente todos. Nada más un favor, hay dos personas que tienen todavía las tareas como asignadas, que no las han terminado de enviar por algún motivo, Víctor Eduardo Lira y Luis Peña, que está todavía sin entregar. Por favor, nada más entreguen la tarea. La plataforma ya se cerró en capítulo 1, está abierta en capítulo 2. Lo mismo va a ocurrir con el capítulo 2, se cerrará posterior a que nosotros lo concluyamos. Y me hace falta nada más de subirles un subtema, que es el de modelado de funciones. Y ese lo estaré subiendo esta semana para que ya tengan completo el capítulo. De nueva cuenta también abrir el examen de evaluación del capítulo, que van a ser ejercicios de todos los subtemas que se vieron comprendidos en un solo examen, y con ello entonces ustedes puedan entregar su capítulo número 2. De rápidamente, lo que nosotros tenemos aquí para el temario de la asignatura. Este capítulo es un poco más largo que el capítulo tanto de límites como el de secciones cónicas. Este capítulo es muy probable que lo estemos acabando esta semana, el capítulo funciones, el número 2. Y el de límites y continuidad lo estaremos acabando en 3, 4 clases a lo mucho. Así que estaremos en un par de semanas, quizá 3 semanas, hacia el final de la tercera semana a partir de esta, que estaremos nosotros aplicando el primer parcial, ¿sale? Entonces es muy probable que por ahí del jueves 5 estemos haciendo nosotros nuestro examen. Es muy probable, no es seguro, depende del avance que tengamos nosotros en el curso, pero es una fecha ya estimada y muy cercana a la real. ¿Alguna duda? No, profesor. Gracias, Jessica. Gracias, Belén. Bueno, continuemos con el desarrollo del curso. Habíamos visto ya cómo obtener nosotros dominios y recorridos. Gracias, Eduardo, David, Mari, quienes me están escribiendo por chat. Habíamos visto ya, les decía yo, que nosotros podíamos obtener dominio y recorrido de las funciones dadas por más de una regla de correspondencia, o bien dadas en forma paramétrica, o bien dadas en su forma explícita. En fin, hemos visto varios tipos de funciones de las cuales obtener nosotros su dominio y recorrido, y hemos ya hecho un análisis exhaustivo al respecto. Ahora veremos rápidamente esta definición de funciones inyectivas, biyectivas y suprayectivas para entrar a dos operaciones sobre funciones que son las que más se preguntan o analizan en los exámenes. La primera de ellas, composición de funciones, y la segunda, inversa de una función. Así que en esta clase estaremos desarrollando al menos composición de funciones. Espero me dé tiempo también de ver inversa de una función y con ello estar pues cubriendo la mayor parte de los ejercicios de este capítulo. En este capítulo se supone que lo que tienen que saber hacer es obtener dominio recorrido de funciones, que ya lo vimos, y lo vamos a seguir viendo para las operaciones que ya les mencioné, que son inversa de una función y función composición. Y finalmente que ustedes sepan a partir de un enunciado modelar funciones. Digamos que es lo que se pregunta y es lo que vamos a estar estudiando. Bueno, funciones inyectivas, biyectivas y suprayectivas. Dice que esta clasificación obedece a la forma en la que están relacionados los elementos del dominio con los del codominio, es decir, los elementos de X con los de Y. Función inyectiva es una función de 1 a 1. Me dice que una función f, donde el dominio mapea al codominio de la función, es inyectiva o 1 a 1 y se denota como 1 a 1 si a diferentes elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio. En esta función, para dos valores cualesquiera de x1 y x2, se cumple que f de x1 es diferente de f de x2. Es decir, no vamos a tener que se estén mapeando para dos distintos valores de x, un mismo valor de la función.
Y aquí les pongo que ejemplos de este tipo de función inyectiva son la línea recta, la circunferencia, la parábola, el seno, el coseno, etcétera. Función suprayectiva, que se conoce también como sobre, es aquella en la que todo elemento del codominio es imagen de por lo menos un elemento del dominio, es decir, que no se queda ningún elemento de X solo. Se debe cumplir que el codominio y el recorrido sean iguales. Así que muchas de las funciones que nosotros vamos a estar viendo, además de ser funciones inyectivas, también son suprayectivas, ya que no quedan elementos de Y solo, siempre tienen un asociado en X a través de lo que se escribe como una función matemática, que es lo que nosotros hemos estado estudiando. Entonces, codominio y recorrido son iguales, Y no se queda sin ningún elemento solito, siempre tiene su correspondiente en X. Y una función biyectiva es aquella que junta a las dos anteriores, es decir, que al mismo tiempo es inyectiva y suprayectiva. Bueno, esto es para que nosotros lo tengamos presente cuando nos estén hablando en algún ejercicio de que si es una función inyectiva, suprayectiva o biyectiva, sepamos nosotros de qué se está hablando. Tenemos algunas operaciones básicas sobre funciones. Estas son suma, resta, multiplicación y división. Primero, el concepto que nos piden estudiar antes de las operaciones es el de igualdad de funciones. Dos funciones f y g son iguales si tienen la misma regla de correspondencia. Vamos a suponer que estemos hablando de esta función. F de x es igual a x cuadrada más 1. Y además de ello, g de x igual a x cuadrada más 1. Ahora, no basta con que tengan la misma regla de correspondencia, sino también que estén definidas en el mismo dominio y que mapeen al mismo codominio. Porque si yo estoy hablando, en este caso, de esta parábola, pero estoy mapeando valores para f de x que van de 0 a 1 y para g de x que van de menos 1 a 0, pues entonces estoy hablando de dos funciones diferentes. Tienen que mapear exactamente al mismo dominio y codominio para que entonces sí sean iguales. Bueno, ese es el concepto de igualdad de funciones. Ahora, las operaciones que les había comentado, suma, resta, multiplicación y división, son operaciones muy sencillas en las cuales nosotros vamos a estar analizando ahorita también cuál es el dominio de la función resultante, es decir, cuando aplicamos la operación, qué dominio se está obteniendo. Vamos a ver. Tenemos dos funciones. La función f de x igual a x cuadrada más 1, que ya dijimos es una parábola. La función g de x, que es igual a la parte positiva de la raíz cuadrada de x menos 3. Si nosotros despejamos a g de x, a la variable x de esta función de g de x, imagínense que g de x es y. Nuevamente elevamos al cuadrado tanto g de x, es decir, y, como el lado derecho, que es la raíz cuadrada. Del lado derecho se cancelan raíces y términos cuadráticos. Nos queda que y cuadrada es igual a x menos 3, que y cuadrada entonces es igual a x menos 3, una parábola que abre, pero ahora de manera horizontal con eje focal paralelo al eje de las x. Es decir, tenemos dos parábolas. Tenemos una parábola vertical y una horizontal. Bueno, eso es nada más para que estemos en contexto y podamos utilizar todo lo que vimos en el primer capítulo para hacer el análisis de las funciones y llevarlo hacia las cónicas que nosotros ya sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros obtenemos la suma de funciones? Bueno, nosotros podemos sumar a las funciones f y g. La función resultante se obtiene de manera muy sencilla. Se suman términos semejantes y se simplifican si es que los hay, si no se deja expresada la suma como lo es en este caso. Sería x cuadrada más la raíz cuadrada de x menos 3 más 1, o como está escrito de esta forma, conmutando el 1 y la raíz cuadrada de x menos 3 respecto a lo que dije en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el dominio de las funciones? Analicemos el dominio en principio de cuentas de la función f de x. La función f de x no tiene ningún impedimento en que tome cualquier valor x y por lo tanto que exista cualquier valor en y también. Ahorita haremos el análisis únicamente de los dominios, así que me voy a estar refiriendo únicamente a los valores de x. Así que los valores que puede tomar x
para f de x pueden ser desde menos infinito hasta más infinito. Los valores que puede tomar g de x no pueden ser menores a 3. ¿Qué es lo que pasa si el radicando vale 2? 2 menos 3 menos 1, raíz cuadrada de menos 1 es i, ya es un número imaginario, complejo por lo tanto, sin representación gráfica para nosotros. Lo mismo para valores inferiores a ese 2 que habíamos evaluado, 1, 0, menos 1, menos 2, etcétera, hasta menos infinito, no pueden tomarlos. Tiene que ser como mínimo 3 y de ahí nos vamos hasta más infinito. Así que para la primera función dijimos todos los reales, para la segunda de 3 a infinito, observen ustedes el dominio de la función suma. El dominio de esta función es la intersección de dominios que se tenían por separado de las funciones f y g. Si yo intersecto estos dos dominios, pues me da precisamente de 3 a infinito. Resta de funciones. Lo mismo, la operación es una resta de las dos funciones. Aquí en este caso ya les puse yo un ejemplo para las funciones f de x y g de x, donde se tiene un elemento en común. Ese elemento en común va a ser un término cuadrático que cuando lo restamos 3x cuadrada menos x cuadrada me da 2x cuadrada. Aquí sí ya se ve la simplificación de términos semejantes. Por lo demás, no hay términos a simplificar. Se realiza la resta de las dos funciones. Obtenemos la función resta y lo mismo. ¿Cuál va a ser el dominio en este caso de nuestra función f menos g? Vamos a analizar cuáles son los dominios de las dos funciones por separado. Para la primera función, lo mismo, se tiene un polinomio. Al tenerse polinomios de cualquier grado, se tienen que los valores que va a tomar x van a ser siempre todos los reales. No hay impedimento alguno, ¿sale? Los impedimentos van a venir cuando se presenten raíces de cualquier tipo y cuando se presenten cocientes donde se darán indeterminaciones, como ya lo vimos en los ejercicios de determinación de dominio y recorrido de funciones. Bueno, el impedimento entonces va a venir justo en la segunda flecha que estoy señalando a la derecha, la raíz de x cúbica. Esa raíz es una raíz cuadrada. Si toma valores negativos, por ejemplo, menos 1, ya sería menos 1 al cubo, que es menos 1. Raíz de menos 1 sería nuevamente i, número imaginario complejo, el cual no tiene representación gráfica, así que puede tomar valores desde 0 hasta infinito. Y entonces la intersección de todos los reales con el dominio de 0 a infinito tocando al 0 me da precisamente el dominio de la función resta, que es exactamente el mismo dominio de la función g de x. Multiplicación de funciones. En este caso no estoy haciendo ningún desarrollo de las dos funciones que se tienen multiplicadas. No nos interesa hacer ningún desarrollo algebraico. Recuerden que cuando se tienen raíces con el mismo índice en el radical, en este caso ambas raíces cuadradas, y yo tengo el producto, equivale al producto ya de elementos en el radicando, es decir, yo hubiera podido juntar lo que se tiene en la parte inferior y que me dice que es la raíz de x menos 1 por la raíz de 9 menos x al cuadrado, hubiera podido escribir una sola raíz y escribir x menos 1 por 9x cuadrado y entonces desarrollar a través de la propiedad distributiva y el producto de esos dos factores, x por 9, 9x, menos x cuadrada por x, que es x cúbica, menos 1 por 9, que es menos 9, y menos 1 por menos x cuadrada, que me da más x cuadrada. Y hubiera podido tener el desarrollo de ese polinomio, perdón, de grado cúbico, de grado 3, o esa función pues de grado 3. No lo estoy haciendo porque no es el objetivo, nada más dejamos indicada que es la operación de multiplicación. Lo que sí nos interesa es saber cómo es que se obtiene el dominio que va de 1 a 3. Y para ello voy a empezar ya a dibujar. Permítanme mientras se abre el pizarrón. Lo que vamos a hacer es intersectar estos dos dominios. Analicemos para la función f de x mientras abre la aplicación. Para esta función f de x, yo voy a tener que el dominio de la función es de 1 hacia infinito. No puede tomar valores menores a 1.
pero sí puede tomar el 1 y valores superiores para que el radicando sea 0 o bien positivo. Analicemos ahora qué es lo que pasa con esta función 9 menos x al cuadrado. X está elevada al cuadrado, es decir, si x vale 3 o menos 3, yo estaría obteniendo que 3 o menos 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 9 me da 0. Esto no puede ir entonces más allá de 3, es decir, valores superiores a 3, ni tampoco valores inferiores a menos 3. Vamos a empezar ahora sí. Ups. Ahí ya estaría bien. De los valores que les había comentado, regreso hacia las dos funciones para que las tengamos como referencia. Las voy a copiar. Voy a copiar este ejercicio de multiplicación, que ya el análisis del dominio de la función es un poquito más elaborado. Voy a copiar inclusive que el dominio de las funciones se tiene que intersectar para obtener el dominio de la función multiplicación y que lo tenemos indicado en las notas. Así para todas las funciones que hemos estado analizando previamente, que son las de suma y resta. Bueno, les decía yo que para la función f de x tenemos el dominio de la función que van a ser todos aquellos valores de x, tal que x pertenezca de 1 a infinito. Para la función g vamos a tener su dominio. Igual van a ser todos aquellos valores de x, tal que x pertenezca al intervalo. Y dijimos que no pueden ser valores menores a menos 3 ni mayores a 3. Así que va a estar comprendido entre 3, negativo y positivo. Inclusive puede tocar esos dos valores donde el radicando valdría 0 y por lo tanto g de x valdría 0 también. Yo lo que les sugiero para sacar la intersección de dominios es que ustedes dibujen su recta numérica. En la recta numérica vamos a tener elementos pertenecientes a los reales. Y aquí dibujen, si quieren, en un par de colores o bien que lo hagan sobreponiendo una línea a otra de manera paralela en este sistema coordenado lineal, que nosotros estemos determinando, por ejemplo, que para f vamos a tener el color verde y el color negro lo vamos a tener para g. Y al mismo tiempo vamos a sobreponer las dos líneas. ¿A qué me refiero con esas dos líneas rectas? Voy a dibujar en primera instancia este intervalo de 1 a infinito, así que requiero yo dibujar primero los valores que aparecen aquí de manera numérica, que sería menos 3, 1 y 3. No importa que esto no esté a escala, lo que importa es que si esté posicionado de forma correcta, cuando yo recorro los valores de menor a mayor, es decir, de menos infinito a más infinito. Bueno, ya tengo sus valores, ahora en verde dibujo entonces mi intervalo que va de 1 a infinito, 1 en intervalo cerrado. Así que si toca 1 y de ahí me voy hacia infinito. Después me dice que para g, lo voy a dibujar en negro, y va a ir de menos 3 a 3, inclusive tocando estos valores de menos 3 a 3, donde se sobrepongan una sobre otra la línea recta de la función f con la función g, es decir, cuando se dibujen de forma paralela una sobre la otra, las líneas es que se da la intersección de los dominios. En este caso, la intersección de los dominios se va a dar de 1 a 3 en intervalo cerrado, ¿sale? Y ese sería entonces el dominio de f por g. Y que es, si ustedes analizan lo que tenemos en las notas, lo que se está marcando, ¿sale? Bueno, vamos a hacer lo mismo para la división. Me dice que cuando yo tengo la división de dos funciones, nuevamente es la intersección de los dominios, como lo vimos para todas las otras operaciones, las tres previas. Además de ello, g de x no puede ser la función 0, tiene que ser diferente de esa función 0. Y estoy poniendo de nueva cuenta dos funciones. Aquí ya lo compliqué todavía un poquito más porque la función del denominador se encuentra representada por un producto. Y bueno, esto tiene que ver
con lo que van a ver ustedes o están viendo, no lo sé, en la parte de álgebra de desigualdades. Y ahorita vamos a plantear la desigualdad correspondiente para resolver el dominio de la función. La operación pues equivale a simplemente expresar que es el cociente de esas dos raíces. Nuevamente no estamos haciendo la simplificación de escribir una sola raíz y poner todo en el radicando. De hecho, difícilmente se van a simplificar estos elementos, así que lo dejamos expresado tal cual. El objetivo aquí es sacar el dominio de la función. Vamos a hacer el análisis del dominio de esta función. Y lo pongo aquí en la parte inferior. Bueno, vamos a hacer el análisis del dominio de f de x. Para la función f, su dominio, van a ser todos aquellos valores de x, tal que x pertenezca. Y vamos a hacer el análisis de esta función. ¿Cuáles son los valores que puede o no puede tomar esta función? Me dice que x más 2 al cubo es el radicando. Si yo tengo el valor de menos 2 más 2 me da 0, 0 al cubo me da 0. Si yo tengo valores menores a este valor de menos 2, entonces ya empiezo con problemas, porque si yo empiezo a poner valores, por ejemplo, de menos 2.01, yo ya tendría menos 0.01, que elevado al cubo me va a dar negativo el signo de esta función, que al ser una raíz cuadrada me va a dar valores negativos y por lo tanto sin representación. Van a ser valores complejos, ¿sale? Cuando se tiene el radicando negativo. Así que no pueden ser valores menores a menos 2. Vamos de menos 2 hacia infinito. Bueno, vamos a hacer el análisis para la función g de x. Y aquí esto se empieza a complicar ya un poquito más, porque lo que tengo yo es un producto. Ahora, ese producto tiene que ser mayor o igual a 0, para que entonces esto tenga una representación geométrica al ser una raíz real. Bueno, pues es lo que voy a plantear. Y entonces a la derecha voy a escribir el análisis para obtener el dominio de g, que sería x más 3 por 5 menos x mayor o igual a 0. Y esta ya es una desigualdad que tenemos que resolver. Pregunta, ¿ya vieron desigualdades? No, todavía no. No, No, todavía no. Ok, todavía gracias. no, profe. Voy a No. explicar entonces. Imagínense que en lugar de tener esto de x más 3 por 5 menos x mayor o igual con 0, voy a tener lo siguiente, y lo escribo a un costado. A por b, que sea mayor o igual a 0. Vamos a fijarnos en la parte del mayor, ¿sale? ¿Qué es lo que se requiere para que un producto sea mayor a 0? Es decir, mayor a 0 es positivo. ¿Qué se requiere para que el producto sea positivo? Producto de dos elementos. Pues que ambos sean positivos o ambos negativos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Que ambos sean positivos o bien que ambos sean negativos. Es lo que nos dijo muy acertadamente su compañero Daniel. Estos son los casos que vamos a plantear precisamente. El caso número 1, que sea positivo por positivo. Y eso me da mayor a 0. Y después lo voy a agregar el igual, ¿sale? Bueno, yo ya sé cómo se llaman cada uno de estos dos factores. X más 3 y 5 menos x. Y que sean positivos implica que cada uno de estos sea mayor a 0. Bueno, pues es lo que voy a plantear entonces ahorita. Así que puedo escribir yo que x más 3 sea mayor que 0, lo cual implica que x sea mayor que menos 3.
Y al mismo tiempo que 5 menos x sea mayor a 0 también, menos x pasa sumando hacia el lado derecho, pasa como más x, y está en la parte del menor que, x menor que 5. Voy a borrar la flechita de abajo nada más para nuevamente hacer la intersección de estos dos valores que se tienen que cumplir de manera simultánea, ya que ambos de manera simultánea tienen que ser positivos. Así que lo que vamos a hacer es intersectar estos valores, estos rangos de valores. Bueno, voy a poner hacia la derecha la recta numérica de los reales con los valores de menos 3 y 5 que están indicados. Dice que son valores mayores a menos 3, es decir, de menos 3 hacia la derecha, y valores menores a 5. Así que de 5 hacia la izquierda. Ahora, esto también puede ser igual a 0. Así que en el análisis que hicimos para el caso es positivo por positivo es positivo, es decir, mayor a 0. Pero además de ello, también podría ser que el primer factor fuera 0, es decir, si x es igual a menos 3, entonces el primer valor es 0. Y 0, por lo que sea, me va a dar 0. Es decir, cumpliría también el valor de menos 3, así que le voy a poner el igual. Y lo mismo para el denominador. Nada más una cosa que se me estaba pasando y es muy importante. Desde aquí voy a excluir estos valores. Cumplen para la desigualdad, pero no quiero decir que primero los toman y luego no, para que no se vayan a confundir en lo que yo estoy diciendo. Esta función g de x, observen ustedes que es la función que está en el denominador. Y por lo tanto no puede valer 0. ¿Sale? Así que aunque algebraicamente es válido hacer el análisis de que valga 0 tanto uno como el otro de los factores, x más 3 o 5 menos x respectivamente, en nuestro caso específicamente como forma parte del denominador no va a poder tomar este valor. ¿Sale? Así que no es por la parte algebraica, es por la parte de funciones que no va a poder tomar en este caso el igual. Este igual va a quedar excluido por las razones que estoy comentando yo. No puede ser 0 el denominador. Así que el análisis se queda como tal, que es mayor a 0, x más 3, y que es mayor a 0, 5 menos x en principio de cuentas. ¿Sale? Bueno, así que donde se dibuje de nueva cuenta una línea recta sobre la otra, estamos nosotros teniendo la intersección de estos dos conjuntos de valores, valores mayores a menos 3 y valores menores a 5. Así que la solución para este primer caso, en esta primera desigualdad, van a ser valores entre menos 3 y 5 en intervalo abierto. El segundo caso, caso número 2, como nos había dicho Daniel, puede ser negativos ambos factores. Y el producto de todas maneras va a ser positivo. Así que x más 3 será menor a 0 y al mismo tiempo 5 menos x tendrá que ser menor a 0 también, lo cual despejando cada una de estas dos pequeñas desigualdades nos da x menor a menos 3 y al mismo tiempo x pasa sumando hacia el lado derecho, entonces va a estar en la parte del mayor que, x mayor que 5. Si yo dibujo una recta numérica estos rangos de valores, nuevamente me aparece primero menos 3, posteriormente 5, me dice que son valores menores a menos 3 y al mismo tiempo valores mayores a 5. No hay intersección entre estos dos conjuntos, ya que no hay traslape de las gráficas, no hay ningún lugar donde se dibujen una sobre la otra, así que el conjunto vacío es la solución. Ahora, para la desigualdad entonces su solución general, lo voy a escribir en azul nada más, perdón. Su solución general va a estar dada por la unión de los casos. Va a ser caso 1 unido con el caso 2. Y en este caso, la unión de un conjunto diferente a vacío con otro que es vacío, pues me va a dar el que es diferente de vacío. Así que la solución va a estar de menos 3 a 5. ¿Qué es lo que estamos analizando entonces? ¿Cuáles son los valores que puede tomar esta función para que siempre me den valores reales de 0 hacia infinito? Pues ya los obtuvimos, son de menos 3 a 5 y son los valores que vamos a escribir en el dominio de la función g.
de menos 3 a 5. Y en este caso voy a poner, les decía, de una vez el intervalo abierto, aunque propiamente tendría que ser cerrado ambos, pero no los voy a poner así nada más por el detalle de que cuando se involucra en el cociente no puede tomar esos valores que vuelven cero a la función. Así que el dominio de f sobre g es la intersección del dominio de f con el dominio de g, y estos van a ser x tal que x pertenece, y vamos a hacer el análisis nuevamente de una recta numérica con los valores que se indican. Primero, de menos 2 a infinito. Menos 2 me dice que en intervalo cerrado hacia infinito. Y ahora en otro color voy a colocar en rojo para la función g. Y me aparecen los valores de menos 3 y 5. Voy a marcar esos valores en la recta numérica. Menos 3 está a la izquierda de menos 2. 5 estará a la derecha. Bueno, vamos a dibujar en rojo entonces, que va de menos 3 a 5 en intervalo abierto. Donde se dé el traslape entre las dos líneas, es entonces que se estará dando la solución a nuestra intersección de dominios, que en este caso, si nosotros analizamos, va a ser de menos 2 en intervalo cerrado a 5 en intervalo abierto. Entonces es lo que vamos a colocar, de menos 2 a 5. Vuelvo a repetir, aunque g sí pueda tomar los valores de menos 3 y 5, en el momento en el que nosotros la ponemos en el denominador, no puede tomar esos valores y es por ello que queda en intervalo abierto. ¿Sale? ¿Dudas? No. Gracias, Belén. Sigue siendo análisis de dominio y recorrido de funciones. Bueno, yo solo tengo una duda así rápida, profe. Sí. Entonces, nosotros cuando nos haga el examen, no vamos a desarrollarla algebraicamente, solo calcular el dominio y ya. Mira, esto es únicamente para fines ilustrativos. Si se puede simplificar, sí se va a simplificar, como lo vimos en los ejercicios de la sesión anterior. Si tú recuerdas ahí, lo que hacíamos nosotros era verificar para los polinomios, inclusive lo hicimos para quizzes. Regreso hacia la parte de las notas donde están las funciones. Por ejemplo, esta función, un polinomio cuadrático o función cuadrática entre una función lineal. Yo sé que se pueden simplificar. Esto simplificado me da una función lineal, que es una línea recta con una discontinuidad, es decir, sí se tiene que hacer la simplificación. En este caso, para efectos prácticos, les digo, puse yo funciones sin simplificar para no entrar más a detalle en la simplificación y tardarnos más y hacer únicamente el análisis del dominio. Ok, gracias, profe. A ti, Luis. ¿Alguien más? Profe, ¿y cómo escribiríamos eso en los ejercicios de la plataforma? Ahorita regresamos hacia la parte de la plataforma. Lo que les puse fueron ya escrita esta estructura, pero de esta manera. Vamos a suponer que si son valores de menos 2 a infinito, yo les estoy poniendo así y una cajita. ¿Sale? Entonces me dice ahí que x es mayor o igual a, y ustedes, por ejemplo, para determinar el dominio de f, tendrían que poner aquí un menos 2 en la plataforma virtual. Esto es en la plataforma, ¿sale? O sea que cuando el otro valor es infinito no lo ponemos. No, porque estás de acuerdo que es la misma manera de escribir las dos, a través de dos distintas maneras, perdón, es escribir exactamente lo mismo. Son dos distintas maneras de escribir lo mismo exactamente. De menos 2 a infinito quiere decir que son todos aquellos valores mayores o iguales a menos 2. Aquí, por ejemplo, si se tuviera el intervalo de menos 3 a 5 en intervalo abierto, pues entonces yo les estaría poniendo que son valores de x mayores a, les pongo de nueva cuenta una cajita, ahí ustedes en la cajita tienen que poner que son valores mayores a menos 3,
Y al mismo tiempo yo les estoy poniendo que se debe cumplir que X sea menor que otra cajita, y ahí ustedes tienen que poner el 5. No recuerdo si aquí les puse un i, les puse una coma o lo puse seguido uno respecto al otro. Lo único que tienen que hacer ustedes es analizar y poner los valores numéricos ya de los intervalos para que no estén tecleando más que números. Esto es en la plataforma virtual, ¿sale? ¿Dudas? Si quieren, ahorita vemos uno para que ustedes vayan viendo cómo introducir los valores, pero es a grandes rasgos esto que les estoy poniendo yo. ¿Hay alguna duda? No, todo bien. No, profesor. Gracias. Bueno, entonces, hemos analizado suma, resta, multiplicación y división. Y ahora también nos van a pedir que estudiemos composición de funciones e inversa de una función. Y vamos a empezar ya con esto. Nada más para que no se me olvide porque luego se me va. Voy a irme a la plataforma en la parte de cálculo y geometría. Por ejemplo, en la parte de determinar dominio y recorrido de funciones, que era lo que me preguntaba su compañero. Aquí está lo que yo les digo. Les estoy poniendo ya los intervalos, en este caso para dominio y recorrido. Y aquí lo que ustedes tienen que hacer es llenar estos valores de forma numérica nada más. Se analiza el dominio, el recorrido de la función. Ustedes lo hacen como lo han hecho en el cuaderno siempre y después vacían únicamente los valores que son valores numéricos, positivos y o negativos. ¿Sale? Ahora nada más. Sí, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Disculpe, o sea, ¿no hay un dado caso en que dé infinito o menos infinito? Aquí está comprendido ya. De hecho, cuando tú pones aquí, por ejemplo, en el último ejercicio, todos los demás me salieron acotados tanto superior o inferiormente, pero aquí no. En la número 4, si tú analizas, te está dando todos aquellos valores mayores o iguales al valor que se esté estableciendo en la caja de texto. Es decir, yo aquí ya estoy suponiendo un infinito. Vamos a suponer que sea 0. Todos aquellos valores de x mayores o iguales a 0. Quiere decir que 0, 1, 2, 3 y así hasta infinito. Cuando no se tiene acotado tanto de manera superior como inferior, sino nada más se tiene uno de los valores, quiere decir que el otro va hacia infinito o hacia menos infinito. Ok, gracias, profe. De nada. En este caso, ¿quién habló? Perdón, nada más para saber. Emily. Emily, gracias. En este caso, Emily, también, si tú analizas la parte del recorrido en la pregunta número 4, te dicen que son todos aquellos valores de y menores o iguales al valor dado. Quiere decir que si el dominio va del valor hacia infinito, el recorrido va a ir del valor que tú coloques hacia menos infinito. ¿Sale? Este ejercicio es un ejercicio que denota lo que me estabas preguntando de si habían infinitos o menos infinitos. Este contiene ambos. Ok, gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? Esto es lo que van a tener que empezar a llenar ustedes desde el primer ejercicio, que es el de determinación de dominio recorrido, el 2.1, que ya se tiene. Y así es como tendrán que ir ustedes introduciendo los valores. Les decía, se van a tener dos funciones paramétricas y dos funciones en su forma explícita. Ya saben hacerlo, hemos hecho ejercicios de ambas formas. Si tienen ustedes dudas, de todas formas, me pueden ustedes preguntar y con gusto voy respondiendo las dudas que se tengan. ¿Sale? Bueno. Sí. No sé si haya duda de esto, si no regresamos a las notas y por lo tanto a composición de funciones. La composición de una función f con una función g, que se define como f, este circulito que se tiene, que es la operación de composición, f composición g de x, diría ahí, sería f de g de x. Es decir, donde yo vea la función f, la tomo como referencia, su x de esa f de x, la voy a sustituir por la g de x que tenga yo. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de la función? Y les decía que aquí empiezan las complicaciones. Me dice que van a ser todos aquellos valores de x, tal que x pertenece al dominio de la función g, es decir, el dominio de la función que está interna, y además g de x pertenece al dominio de f,
a la función externa. Quizá no quede tan claro de esta manera. Me dice nada más que x pertenece al dominio de g y que g de x pertenece al dominio de f. Así que vamos a ver ahorita cómo obtener dominios y recorridos de la función composición, y para ello vamos a hacer uso de este diagrama, ¿sale? Ahorita lo voy a explicar, lo voy a copiar y lo voy a explicar todo paso a paso. Bueno, primero explicaré cómo es que se llega a este diagrama. Posteriormente, sobre uno de los ejercicios vamos a trabajar nosotros para ver cómo obtener la composición de funciones y cómo obtener dominio y recorrido. Bueno, vamos a tratar de entender el porqué de este diagrama. Les voy a pedir lo tengan a la mano cuando ustedes hagan sus ejercicios o su examen, que lo tengan a la mano, porque hacer la composición de funciones es algo muy sencillo. Lo complicado viene en poder determinar dominio y recorrido. Bueno, ahí tengo el diagrama como referencia. Surge de esta manera este análisis. Yo tengo mi variable x. A esta variable x yo le voy a aplicar una operación para llegar a f de g de x, que sería la composición de funciones, ¿sale? Y lo voy a poner así, f de g de x. Sabemos que esto que tengo aquí es f composición g. Bueno, ¿qué es lo que necesito hacer yo para de x llegar a f composición g? Pues aplicar precisamente esta regla, y es lo que vamos a colocar nosotros en la parte superior, que es lo que viene en la parte superior también de nuestro diagramita, ¿sale? Voy a intentar hacerlo un poquito más ordenado. Ahí está, creo, un poquito mejor. Así que, y voy a colocar en otro color, lo voy a colocar en este caso en rojo, las operaciones que nosotros vamos a estar aplicando en este caso a una variable. A la variable x, entonces a un par de funciones vamos a estar aplicando la composición f composición g. Bueno, en la parte inferior lo que nosotros vamos a tener es a la función g de x, que en este caso va a ser la función que se tiene interna, ¿sale? La que va a ser sustituida. Esta función g de x, entonces, de nueva cuenta, partiendo de x para llegar a g de x, ¿qué es lo que debo yo aplicar? Pues una función g, que es lo que tienen escrito ustedes también en la parte de aquí afuera. Además de ello, cuando yo a g de x la quiero llevar hacia f de g de x, lo que le tengo que aplicar es una función f, para que sea f de g de x, ¿sale? Y esto entonces sea la composición de funciones. Es decir, en la parte de arriba estoy aplicando directamente el operador, en la parte de abajo estoy haciendo la descomposición de adentro hacia afuera. Primero obtengo g, ya que tengo g de x, le aplico f de x y llego entonces a f de g de x. Estoy llegando por dos caminos diferentes a f de g de x, es decir, a la composición de funciones. Ahora, analicemos si lo voy a hacer esto en otro color, que haciendo la representación de conjuntos, cuando yo parto de un primer conjunto se llama dominio de esa función. Es decir, cuando parto yo de x, lo que estoy haciendo es analizar el dominio de la función g. Si me voy yo, por ejemplo, hacia abajo, o si me voy hacia arriba, el dominio de la función f composición g. Así que en la parte de aquí abajo voy a anotar que esto es el dominio de la función g. En la parte de arriba voy a anotar por lo que corresponde a la flecha de arriba, que es el dominio de la función composición. Ahora, en otro colorcito, les voy a colocar yo cuáles son los recorridos. Hacia el final de las flechitas que tengo yo, en los circulitos que tenemos nosotros como conjunto, pues voy a poner los recorridos que se estén indicando por el conjunto que indique el círculo. Así que en primera instancia voy a colocar yo el recorrido de la función composición y voy a estar haciendo exactamente lo mismo para cada uno de los conjuntos que se están dibujando. Voy hacia la parte de abajo, de x hacia g de x, ya analicé que el dominio
de G es X, el primer círculo que se tiene. Ahora, hacia la parte final de la flecha, escribo entonces el recorrido de la función G. Voy a hacer el análisis ahora de G de X hacia F de X, esta flecha inferior. Aquí voy a escribir que es el dominio de esta función f que yo estoy aplicando. Recuerden que es esto lo que se analiza para saber cuál es el dominio y recorrido a esta flechita que se llama f. El primer círculo es el dominio, el segundo es el recorrido. Así que finalmente voy a tener el recorrido de f en este punto. Ahora, el detalle fino viene aquí. En la parte inferior, en este caso para la función interna, que es la que se va a sustituir en la función de afuera, en este caso en f de x se sustituye g de x. Para g de x yo tengo dos valores que coinciden en este conjunto, que es el recorrido de g y el dominio de f. Es por ello que al coincidir en este conjunto se debe hacer la intersección de estos conjuntos de valores, como lo hicimos en el ejercicio anterior, con las rectas numéricas y dibujar dónde se traslapaba una sobre la otra para que me dé la intersección de esos conjuntos de valores. Lo mismo aquí. Así que, en este punto, lo que yo debo hacer es, al recorrido de G, intersectarlo con el dominio de F, que es lo que viene justo expresado en la parte inferior de la gráfica. ¿Sale? Digamos que esta es la forma en la que se construyó este diagrama. Ahora, este diagrama también puede cambiar si lo que cambia es la operación de F con posición G a G con posición F. Y vamos a hacerlo para que tengan ustedes ambos. Y lo voy a hacer en la parte inferior. Nuevamente partimos de X. Vamos a llegar pero ahora a G de F de X. A X, para llegar a G de F de X, lo que le voy a hacer es aplicar G con posición F. Hacia la parte de abajo, entonces, vamos a dibujar nosotros la función interna, que ahora es f de x. Y nuevamente unimos estos conjuntos con flechitas que van a ser nuestras funciones que vamos a estar aplicando en cada una de las iteraciones o pasos. Parto entonces yo. Primero vamos a poner las funciones. Aquí estoy aplicando, a diferencia de la anterior que aplicaba g de x, aquí aplico f para llegar a f de x y después aquí aplico g para sacar g de f de x. Ahora me voy con la parte de dominios y recorridos. Primero tengo el dominio de g con posición f, que al mismo tiempo es el dominio de mi función f. Ahora voy a hacer lo mismo para esta parte de aquí de la función g, para ir escribiendo en primera instancia todos los dominios. Ahora voy a tener el dominio de la función g. Y vámonos con los recorridos. En la parte de arriba, donde está la primera flechita hacia el conjunto g de f de x, voy a tener el recorrido de g con posición f. Ahora me voy hacia la parte de abajo. Lo que voy a tener yo es el recorrido de la función f. Y finalmente el recorrido de la función g. Nuevamente, en la parte inferior, donde tenemos nosotros al conjunto f de x o la función f de x con los valores del recorrido de f y dominio de g, yo sé que aparecen ambos asociados a este conjunto y por lo tanto se tienen que intersectar. Así que lo que tenemos que escribir aquí es el rango de f intersectado con el dominio de g. Y esas son las dos gráficas que ustedes requieren para la determinación de dominios y recorridos de las funciones, ¿sale? Y son con las que vamos a estar trabajando. ¿Dudas al respecto? Sé que no van a salir así las dudas hasta que no estemos ya trabajando con los ejercicios. Sí, ocupamos como aplicarlo, creo.
Ok, ahorita lo aplicamos ya. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la aplicación. Voy a estar haciendo captura de pantalla de estos diagramas que nosotros pusimos y fuimos construyendo para que se tengan como referencia en los ejercicios, ¿sale? Y no tengamos que estar regresando entre láminas, etcétera, y se tengan como una referencia directa. Bueno, el primer ejercicio que tenemos nosotros, y voy a copiar únicamente el enunciado. Nos piden determinar g composición f, si f de x es igual a la raíz de 4 menos x y g de x es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Solución. Primero, lo que nos piden a nosotros es g composición f, que va a ser igual a g de f de x. Así que, donde veamos a g, en su x vamos a sustituir por completo f de x, ¿sale? Eso es lo que nos está indicando esta operación y es lo que vamos a hacer. Así que esto va a ser igual a g, escribo la estructura, 16 menos, y después me aparece ya la x elevada al cuadrado. Esa x la voy a sustituir, entonces dijimos, por la raíz cuadrada de 4 menos x. Sale, raíz de 4 menos x, que es f de x, y todo ello me dice que la x está elevada al cuadrado, por lo tanto escribo f de x al cuadrado. Hago la simplificación. Esto va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 16 y después raíz cuadrada y término cuadrático se cancelan. Menos, abro paréntesis y escribo el radicando, que es un binomio, 4 menos x. Multiplico el menos 1 por cada uno de los dos elementos del binomio. Y esto me da 16 menos 4, 12. Y menos por menos me va a dar más x. Sale. Ya tengo entonces mi composición de funciones. El resultado de g composición f es la raíz cuadrada de 12 más x. Ahora, esto es muy sencillo, les decía, es sustituir una función en otra, donde aparezca la x de la función donde se tiene que sustituir la otra, pues lo hacemos la sustitución y simplificación cuando se pueda. El problema va a venir en cuáles van a ser los valores que va a tomar x dadas estas dos funciones. Y por lo tanto, qué valores me va a dar para g de f de x, es decir, la determinación del dominio y el recorrido de esta función. Vamos a copiar el diagrama correspondiente a g composición f, que es el que se encuentra en la parte inferior. Y lo vamos a tomar como referencia entonces para el desarrollo del ejercicio que estamos nosotros ya resolviendo y analizando. Bueno, lo voy a copiar en la parte de la derecha, ¿sale? Para que lo tengamos aquí presente. ¿Sí se alcanzan a ver bien todos los elementos ahí, con ese tamaño? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Bueno, pues vamos entonces a empezar con el análisis ya propiamente de los dominios y recorridos. Yo lo que les sugiero es, ustedes vayan diferenciando en colores lo que van a hacer para una función y para otra. En este caso voy a obtener yo el dominio y recorrido de la función f y lo voy a hacer en una tinta, en este caso en tinta negra, ¿sale? Así que el dominio de f, ¿cuáles van a ser esos valores de x? Y el recorrido de f, ¿cuáles van a ser mis valores de y que van a poder tomar la función? Bueno, pues analicemos entonces mi función f. No nos perdamos, estamos en la primera función, estamos en la raíz cuadrada de 4 menos x. ¿Qué valores puede tomar? Yo sé que uno de los valores límite es el valor de 4, porque 4 menos 4 es 0. Así que ese es un valor que me va a estar indicando uno de los límites de estos intervalos que yo voy a manejar para x y para y. 4 es el valor que puede tomar para que sea 0 el radicando. Y de ahí observo que se está restando. Es decir, mientras más grandes sean los valores,
mayor será la resta y por lo tanto la posibilidad de que esto se convierta en un número negativo. Así que en 4 yo me debo detener. De ahí yo puedo considerar valores menores a 4, por ejemplo 3, 4 menos 3, 1, 4 menos 2, 2, 4 menos 1, 3, 4 menos 0, 4, o valores negativos, y menos por menos me va a dar más, así que se estaría convirtiendo en una suma en el radicando. Quiere decir que son valores de menos infinito hasta 4. X pertenece al intervalo de menos infinito a 4 en intervalo cerrado, porque el 4 sí lo puede tomar, ya que el radicando sería 0 y la raíz de 0 es 0 y tiene representación al ser un número real. Voy a hacer exactamente el mismo análisis sustituyendo ahora estos valores en la función f de x para determinar qué valores puede tomar la función. Si yo sustituyo el 4, 4 menos 4, 0, así que la función en y va a partir de 0. Y después los valores inferiores hasta llegar a menos infinito me van a dar valores muy grandes en el radicando. Es decir, esto va a tender hacia más infinito. Y va a pertenecer entonces de 0, dijimos, hacia infinito. ¿Dudas hasta aquí? No, yo No, no profesor, entendí ninguna. la parte de Y. Sí, Celeste, ¿verdad? ¿Me estás preguntando? Sí. Recuerda que esto estás haciendo la sustitución de valores en f de x, que es 4 menos x en raíz cuadrada. De ahí entonces analizas tú cuáles son el conjunto de valores que puede tomar el radicando para que esto sea mayor o igual a 0. Así que es 4 menos x mayor o igual que 0. De ahí despejas tu desigualdad. Menos x pasa sumando hacia el lado derecho. Queda en el menor que, y entonces queda que x es menor o igual con 4, que es precisamente lo que nosotros estamos escribiendo aquí. Valores de x menores o iguales a 4. ¿Sale? Ahora, estos valores sustituidos en la función f de x me van a dar valores de y o de f de x. Si sustituyo el valor de 4, 4 menos 4, 0, raíz de 0, 0. Y de ahí yo sé que son valores menores, así que 4 menos 3, 1, raíz de 1, 1, y así sucesivamente va a ir creciendo el radicando. Cuando yo llegue a menos infinito sería 4 menos infinito, sería igual a 4 más infinito, pues esto es igual a infinito. La raíz de infinito es igual a infinito. Así que van a ser valores mayores a 0 o iguales a 0, que es el valor que se encuentra al sustituir el valor de x igual con 4. Así que lleva a ir de 0 a infinito, que es lo que se está determinando al sustituir los correspondientes valores de x en la función f de x. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces ya determinamos cuáles van a ser los valores de dominio recorrido de la función f. Vamos a hacer lo mismo para la función g de x, dominio de g, recorrido de g. Lo hago en otra tinta para diferenciar. Y nuevamente, vamos a tener ahora como radicando a 16 menos x al cuadrado. Así que ahora lo que se busca es que 16 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0. Observemos que los valores de menos 4 y 4 sustituidos me van a dar 16. Si yo tomo valores menores a menos 4, entonces esta proporción al estar elevada al cuadrado va a ser mayor a 16. Y lo mismo va a ocurrir con valores mayores a 4. Vamos a suponer que sea menos 5 y 5. Ambos elevados al cuadrado me dan 25. 16 menos 25 me da menos 9. Raíz de menos 9 es más menos 3i, número complejo que ya no tiene representación para nosotros. Así que no pueden ser valores ni menores a menos 4 ni mayores a 4. Así que esto va a estar en el intervalo de menos 4 a 4. Y sí puede tocar estos valores porque si se sustituyen en la función, me da 0 el radicando y la raíz de 0 es 0. Así que va en intervalo cerrado. Vamos a ver ahora cuáles son los valores de y que se obtienen al sustituir estos valores de x entre menos 4 y 4.
Observemos que cuando sustituyo yo, ya sea menos 4 o 4 en esta expresión, me va a dar 16 y 16 menos 16 me va a dar 0. Así que ese es uno de los valores que va a tocar, a tomar y, 0. Pero ¿qué pasa en este intervalo de menos 4 a 4? Yo lo que voy a buscar, y eso ya lo habíamos visto en un ejercicio de circunferencia, es que sea el mínimo este x al cuadrado para que me dé a mí el máximo en el radicando. Y ese valor es 0. ¿Qué es lo que pasa si esto vale 0? 16 menos 0, ¿y 0 está en el intervalo? Sí, está justo a la mitad. 16 menos 0 es 16, raíz cuadrada de 16 es 4. Así que, aquí lo voy a escribir en la parte de abajo. Si x es igual a más menos 4, entonces el valor de g de x, en este caso de g de más menos 4, va a ser igual a 0. Si ahora x es igual a 0, entonces g de 0 es igual a 4. Entonces, teniendo ya estos dos valores, yo puedo formar ya mi intervalo y decir que los valores de y correspondientes en el momento de evaluar nosotros los valores del dominio van a ir de 0 hasta 4. ¿Sale? Hago la sustitución, que es lo que está aquí abajo, de los valores de x, que son de menos 4 a 4. Sin embargo, con más menos 4 llego exactamente al mismo resultado que 0. Y justo a la mitad del intervalo que es 0, hago la sustitución, me da raíz de 16, que es 4. Bueno, entonces yo ya tengo los valores de dominio y recorrido de la función f de x y g de x. Ahora, nos vamos hacia el diagrama. Si nosotros analizamos el diagrama, vamos a ver lo siguiente. En principio de cuentas, necesitamos nosotros algunas cosas. Primero, nos vamos a ir hacia la parte donde coinciden el recorrido de f y el dominio de g. A mí me dicen que es lo primero que debo yo observar. Recorrido de f intersectado con el dominio de g. Y para ello entonces, yo ya tenía escritos mis dominios y recorridos de las funciones f y g. Estoy señalando qué voy a hacer de intersección. Recorrido de f intersección con el dominio de g van a ser igual a ¿qué rango de valores? Pues voy a intersectarlos. Si tienen dudas, recuerden, hagan uso de una recta numérica. Dibujen sus valores de referencia que tienen menos 4, 4 y 0. Y de ahí entonces dibujen líneas. Recorrido de f. El recorrido de f me dice que va de 0 hacia infinito. Y después dominio de g me dice que va de menos 4 a 4. Donde se dibujan de manera paralela, una sobre la otra, de 0 a 4 en intervalo cerrado. Por lo tanto, este va a ser el recorrido de f intersectado con el dominio de g. Valores que van de 0 a 4 en intervalo cerrado. Y esto lo vamos a cuadricular por lo siguiente. Esto que estamos obteniendo, este conjunto de valores, es el que yo voy a sustituir ya directamente en el diagrama para obtener dominio y recorrido de la función. Bueno, voy a borrar la parte de abajo de la grafiquita que me sirvió como análisis para determinar esa intersección de recorrido y dominio. Ahora, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Y esto se los voy a escribir y les pido también lo tengan ustedes a la mano, lo tengan en sus apuntes, ya que es lo que van a tener que estar ustedes determinando dentro del diagrama para la obtención ya del dominio de la función composición y el recorrido. Y vamos a empezar escribiendo entonces que el dominio, y en este caso estamos obteniendo g f de x
van a ser los valores de x en la función f de x que dan como resultado recorrido de f el dominio entonces de nuestra función composición en este caso para nosotros el dominio de G composición f me dice que van a ser los valores de x en la función f de x. A ver, aguántenme tantito. Lo estoy escribiendo al revés. Es en g de x, perdónenme. Corrijo esto. Van a ser los valores de x en la función g de x que dan como resultado la intersección que tenemos nosotros, que es el recorrido de g, el recorrido de f intersección con el dominio de g. A ver. Permítanme un instante, para no hacer los bolas posteriormente con estar juntando uno y otro diagrama. Está correcto ya. Van a ser estos valores sustituidos en la función g de x, ¿sale? Así que para la obtención del dominio de la función composición, van a ser los valores de x en nuestra función g de x, que dan como resultado lo que ya habíamos calculado nosotros previamente del recorrido de la función f intersectado con el dominio de la función g, que es lo que está escrito aquí. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es sustituir precisamente estos valores de RF intersección con el dominio de G en la función G de X. Así que voy a anotar como referencia a mi función G de X aquí a continuación. G de X es igual a la raíz cuadrada de 16 menos X al cuadrado. Y me dice a mí que qué valores de X en esta función G de X me van a dar como resultado. Entonces, de 0 a 4. Voy a buscar entonces estos valores de x que me den el resultado de 0 a 4. Y eso le voy a llamar dominio de la función g composición f. ¿Qué valores entonces de x sustituidos aquí en g de x me dan como resultado de 0 a 4? Si yo sustituyo el valor... Disculpen, es en f de x. Ahora sí ya, último error cometido. Es en f de x, esto está al revés. Estaba bien de inicio.
Mil disculpas. Estaba bien y yo lo regué. Voy a copiar entonces la función f de x, que es igual a la raíz de 4 menos x. Ahora, esto debe ir de 0 a 4, que son los valores de RF intersección con el dominio de G. Ahora sí, voy a buscar yo qué valores de x sustituidos en f de x me van a dar como resultado estos valores de 0 a 4. Si x es igual con 4, yo sé que 4 menos 4 es 0. Y entonces estaría obteniendo este valor. Así que 4 es uno de los valores que yo voy a considerar para el dominio de G composición F. Ahora, ¿qué otro valor requiero yo para que ahora me dé 4 RF intersección con el dominio de G? Ah, bueno, si x es igual a, y debe ser la raíz cuadrada de 16 para que me dé 4. Así que 4 menos x tiene que ser igual a 16. ¿Qué es lo que pasa si x vale menos 12? 4 menos menos 12 me da 4 más 12, 4 más 12 es 16, raíz de 16 me da 4. Así que el dominio de G composición F va a ser igual a los valores que van de menos 12 a 4. ¿Sale? Vuelvo a repetir. Ahora sí está correcto escrito esto en la parte de arriba. Me hice bola yo entre x y f de x y g de x. Tiene que ser f de x. Tiene que ser en la función interna, la que se sustituye dentro de la función externa, donde nosotros tenemos que estar evaluando cuáles van a ser el conjunto de valores que me proporcionan como resultado RF intersección con el dominio de G. ¿Sale? Así que es siempre en la función interna. Me hice bolas yo, disculpen. Ahora, el recorrido de la función va a ser lo siguiente. Vamos a escribirlo. Para obtener entonces el recorrido de G de f de x, va a ser lo siguiente. Va a ser lo que nosotros habíamos obtenido como RF intersección con el dominio de G, sustituido en la función de afuera, es decir, en la función g de x. Así que para la obtención de nuestro recorrido, el recorrido de G composición F va a ser igual a lo siguiente. Me dice que es RF intersección de G, que yo tenía ya previamente calculado, que es de 0 a 4, es lo que tenemos cuadriculado en la parte de arriba, y eso lo voy a sustituir en la función g de x. Bueno, pues voy a tener aquí g de x como referencia. G de x es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Y ahora voy a sustituir esos valores de 0 a 4. ¿Qué es lo que pasa si x es igual con 0? Entonces g de 0 me da igual a la raíz de 16, que es 4. ¿Y qué pasa si x es igual a 4? Si x es igual a 4, obtengo yo g de 4, y que va a ser 16 menos 4 al cuadrado, que es 16, raíz de 0, que es 0. Por lo tanto, yo ya sé cuánto vale el recorrido de mi función composición. Va de 0 a 4. Y esto lo podemos analizar nosotros, tanto dominio como recorrido, con la función que se tiene en la parte de arriba como función composición. Si yo sustituyo los valores del dominio de f de G composición F, que es lo que estamos obteniendo nosotros aquí en la parte inferior, voy a sustituir esos valores de menos 12 a 4. Si yo sustituyo el valor de menos 12, me da 12 menos 12 es 0, que es este primer valor que yo tengo aquí del recorrido. Y si sustituyo el valor de 4 en mi función
D que tenemos aquí en la función composición, pues yo veo que es 12 más 4, 16, raíz de 16, 4, que es el segundo de los valores que tengo acá. Entonces, el resultado de sustituir el dominio en la función composición que tenemos nosotros, forzosamente tendrá que dar el recorrido a fuerza. Ahora, el objetivo es que nosotros obtengamos en primera instancia de forma correcta este dominio de la función composición, porque si no estaríamos evaluando valores que nos estarían dando sí valores correctos o válidos algebraicamente dentro de la función composición, pero que no tendrían que ver propiamente con el mapeo de la misma. Ahora, ya para terminar con el análisis, si yo tengo que y es igual a la raíz de 12 más x, que es lo que tenemos nosotros como función composición, yo podría elevar al cuadrado ambos miembros, y esto entonces a mí ya me da una parábola. Lo voy a escribir como x más 12 aplicando propiedad conmutativa, donde yo tengo el valor de 4p, que es igual a 1, es decir, p es igual a un cuarto, es positivo. Se tiene eje focal paralelo al eje de las x. El vértice de esta función viene desde menos 12,0. Y observemos precisamente que ese vértice que estamos nosotros analizando de la parábola horizontal tiene que ver con los valores de dominio y recorrido que se obtuvieron en los límites inferiores. Quiere decir que parte del vértice de esta parábola que se dibuja de manera horizontal y hacia la derecha, ya que el valor de p, que es un cuarto, es positivo. Así que si nosotros graficáramos, tendríamos nuestra parábola con vértice en menos 12,0 que abre hacia la derecha y que se están dibujando los valores hasta el valor de x igual con 4. Aquí estamos en menos 12 en x y aquí estaríamos en x igual con 4 y con el valor de y en 4 también. Y se dibuja en intervalo cerrado tanto la parte del vértice como la parte de 4,4, que es el extremo derecho de nuestra parábola y que es lo que nosotros tenemos aquí en las notas. Ahora, disculpen mi dislexia, me traicionó. Hago nada más énfasis en lo siguiente. Para obtener el dominio de la función, entonces, son sustituir los valores en la función interna, ¿sale? En este caso, si es g de f de x, que es lo que tenemos nosotros indicado aquí, y es lo que tenemos indicado también acá en el ejercicio, es los valores de x en la función de adentro que dan como resultado lo que nosotros obtuvimos de intersección en la parte de abajo de la gráfica. Para la función, si ustedes analizan dónde está el recorrido de la función g con posición f, está en la parte final de esta gráfica, así que hacemos uso de la función g y lo que nosotros necesitamos es precisamente estos valores intersectados del recorrido de f con el dominio de g, sustituirlos en g para obtener el recorrido de la función. Estoy haciendo uso del diagrama y es lo que dice escrito precisamente esta última parte, que el recorrido de esta función composición es los valores de la intersección sustituidos en la función g para que me den como resultado el recorrido de la función. Y haciendo uso del diagrama también ya para concluir con esto, para obtener el dominio de la función que se encuentra justo en esta parte del diagrama, en la parte de x, van a ser los valores de x que sustituidos en mi función f me den como resultado a la intersección de RF intersectado con el dominio de G, ¿sale? Entonces hay que hacer uso siempre del diagrama. Yo me hice bolas, mil disculpas, espero no haberlos confundido en demasía. Vamos a hacer otro ejercicio ahorita con F con posición G para que hagamos uso del diagrama. Voy a poner aquí en dos colores diferentes, que son los valores de X sustituidos en la función F de X para que me den como resultado la intersección que tengo yo indicada.
Y eso es para el dominio de G composición F. Para el recorrido, entonces, sería el valor de la intersección sustituido en G de X, que me den como resultado, entonces ya el recorrido de la función. ¿Dudas, jóvenes? Que yo creo que van a ser un montón. ¿Por qué el dominio de G se tomó desde -4 y no desde -infinito? El dominio de la función G específicamente, aquí está, mira. Vamos a fijarnos nosotros en nuestra función G de X. No puede ir de -infinito porque si tú tomas valores menores a -4, el radicando se vuelve negativo. Vamos a suponer que sea el valor de X igual a -5, que es un valor inferior a -4 que yo estoy poniendo como límite inferior del intervalo. Si vale -5, al cuadrado es 25. Yo sé que esto vale 25. 16 menos 25, yo sé te da -9. Y raíz de -9 ya pertenece a los complejos. Entonces no pueden ser valores menores a -4, ni tampoco mayores a 4. Ocurre lo mismo si fuera 5 positivo. Da exactamente lo mismo -9. Así que el dominio de la función G está acotada entre -4 y 4. No puede tomar valores ni menores a -4 ni mayores a 4. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, cuando hay bueno, en la función hay una raíz adentro, ¿el rango de la función siempre va a partir de 0 y va a ir hacia algún número, puede ser positivo o negativo? Sí, porque sí, positivo o negativo dependiendo del signo que tome la raíz. Partiendo de 0, sí, porque lo mínimo que puede valer el radicando es 0. Y de ahí son valores superiores a 0, es decir, valores positivos que te den una raíz real. Puede ir de 0 hacia infinito, hacia menos infinito, dependiendo del signo que tome la raíz. Si aquí hubiera sido una raíz negativa, pues entonces hubiera sido, aquí en este caso, por ejemplo, hubiera sido hacia menos infinito. Ahora, esto siempre y cuando no se tengan sumandos o números que se le estén restando. ¿Y a qué me refiero? Vamos a tomar como referencia la función g de x y vamos a suponer que g de x fuera la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos 5. Entonces ya no estaría partiendo de ese 0, ¿estás de acuerdo? Ya estaría desplazada 5 unidades de manera negativa. Yo sé que el análisis sigue siendo de 0 a 4, lo mismo que se tiene acá para el recorrido, pero ahí hay que restarle 5 unidades. Entonces sería de -5 a -1. Así que depende de si tienes sumandos o elementos que se le estén restando. Lo mismo aquí, si yo hubiera tenido más un 9, yo sé que esto, la raíz, propiamente sí va de 0 a 4, pero si yo le estoy sumando 9 unidades, pues entonces eso se va a desplazar de 9 a 13. Gracias. De nada. ¿Más dudas? Profe, Sí, Antonio. Oh, David, no sé quién vaya a hablar. Ay, están abriendo. primero. No, tú primero. Ok. En la última parte, profesor, de la Y, ¿a qué viene querer sacar la Y? ¿Es simplemente para poder graficar? Porque te piden siempre dominio y recorrido de la función composición. Esta operación como tal implica que tengas como resultado una función. Y sobre las funciones tú haces ese análisis, dominio y recorrido de las funciones. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, para la función inversa. ¿Cuál es el dominio y recorrido de tu función inversa? Bueno, pues tendrás que hacer el análisis completo de dominio y recorrido. Lo mismo aquí. Así que sí es importante que nosotros vayamos obteniendo estos valores de dominio y recorrido de la función composición. Como les decía, la composición de funciones es una operación muy sencilla, lo obtuvimos en un solo renglón. Todo el análisis fuerte de esta operación es el análisis de dominio y recorrido, pero sí tiene que ser realizado. Ok, profesor, gracias. A ti, Antonio. Después, ¿quién iba? Yo. David. Es que no entendí muy bien cómo se consiguió el dominio de la función G composición de F. Ajá. Me confundí un poco. Sí, no, pues es que yo los confundí, mano, con mi dislexia. Como les puse G de X en lugar de F de X, ya lo tenía bien en principio y lo modifiqué, pues ya le di al traste a todo el entendimiento. Mira, vamos a fijarnos únicamente en el diagrama y en las flechas que yo tengo ya dibujadas. Si tú ubicas, lo que quieres obtener en principio de cuentas es el dominio de G composición F. Eso es lo que a ti te interesa.
Ahora, dentro de la grafiquita, ¿dónde está dominio de G con posición F? Pues está en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que esté en esta zona, es decir, que nosotros podamos obtener este dominio, lo que vamos a hacer es partir de lo que tenemos como conocido en la gráfica, que en este caso es tu función F en la parte inferior, para llegar a lo que ya también tienes como conocido, que es la intersección de este rango de F con el dominio de G. Así que, para que puedas obtener el dominio de G con posición F, van a ser los valores de X sustituidos en tu función F, que te den como resultado el rango de F intersectado con el dominio de G. ¿Sale? ¿Y qué es lo que tengo yo aquí? En esta parte de las flechitas que se está indicando el camino a seguir para poder obtener el dominio. Caso contrario, el recorrido. El recorrido de tu función, que es a dónde vas a llegar, es de lo que yo ya tengo como conocido de la intersección del recorrido de F con el dominio de G, tengo que sustituirlo en la función G para entonces poder obtener el recorrido de la función composición. Tenemos que hacer uso entonces de este diagrama nosotros para poder obtener dominio y recorrido. Recuerda que al principio de cuentas dijimos que el dominio de la función G composición F o F composición G, que era lo que venía en las notas, y me regreso a las mismas para que lo veamos como referencia, eran los valores del dominio de G que pertenecían a la literal X, es decir, nos vamos de adentro hacia afuera, tal que G de X pertenecía al dominio de la función. Lo que estamos haciendo con este doble dominio anidado es precisamente lo que nosotros estamos haciendo de recorrido aquí en nuestra gráfica. Nosotros, si queremos obtener el dominio de la función G con posición F, tenemos entonces que ir hacia la función F, y la forma de involucrar también a la otra función G de F de X es precisamente con esta intersección del recorrido y del dominio que se está indicando de manera gráfica en nuestro diagrama. De manera práctica, lo que tendrán que hacer ustedes es fijarse en el diagrama y en los pasos que marca el diagrama para la obtención del dominio y recorrido de la función. ¿Sale? Sé que va a quedar más claro con próximos ejercicios. Ahorita hacemos otro ejercicio donde cambiemos G con posición F por F con posición G de X. Gracias, gracias. A ti, David, ¿alguien más? Si no, para hacer otro ejercicio y que se vayan disipando las dudas. Yo tengo una duda. Sí, Luis. ¿Cómo se construye la gráfica, la representación gráfica? ¿Cómo se reconstruye qué? ¿Cómo se construye la representación gráfica a partir de qué recorrido y dominio? ¿Por representación gráfica te refieres al último que hice de la parábola o al esquema? Sí, la parábola. Ah, ok. Tu función composición es esta que está indicada aquí. Y de ahí, pues nuevamente tratas tú de despejar que no te queden raíces cuadradas. Elevas todo al cuadrado. Despejas y lo llevas hacia la forma de la ecuación ordinaria de una parábola, que en este caso identificas. El término lineal es X. Su coeficiente es 1, por lo tanto 4p es 1, p es igual a 1/4. Este valor es positivo y X es lineal, por lo tanto el eje focal es el eje de las X o paralelo al mismo que abre hacia la derecha con el valor de p que es positivo. El valor del vértice son los valores que sustituidos tanto en el paréntesis de X como en el de Y te dan 0. El vértice está en menos 12,0. Así que yo hubiera podido dibujar la parábola completa. Sin embargo, recuerden que si tomo la parte inferior, no es función porque cruza en un par de puntos una línea vertical paralela al eje de las Y y eso no debe ocurrir. Ahora, que esté positiva la raíz o bien que no se escribe el signo, implica eso, que sea positiva y por lo tanto tendría que dibujarse la rama de arriba. Eso no nos interesa mucho en el momento de hacer el despeje y llegar a la ecuación en su forma ordinaria. Aquí no estamos teniendo ni raíces ni nada. Estamos teniendo la ecuación ordinaria como tal y te decía que no nos interesaba el signo porque en realidad ya los valores del dominio de la función sustituidos en tu ecuación de la parábola ya te van a dar el segmento de la parábola que tiene que ser dibujado, que fue el análisis que hicimos. Si yo parto de menos 12, sustituyo menos 12 en mi ecuación ordinaria, yo sé que y vale 0.
y precisamente eran los valores que habíamos dicho, eran los límites inferiores de dominio y recorrido de la función composición. Y si yo sustituyo el valor de 4 en mi ecuación ordinaria, sé que me va a dar 4 más 12, 16, y después eso es igual a y cuadrada, así que y va a ser igual a la raíz de 16, que es 4, y que es este punto que está dibujado aquí en coordenadas 4,4, ¿sale? Ok, gracias, profesor. De nada, ¿alguien más? Vamos a hacer otro ejercicio entonces, para que nos vayamos sin dudas. Ahora voy a hacer uno que tenga f composición g. Hicimos ya g composición f en este primer ejercicio, la parábola que se está mostrando. El siguiente que tengo también es g composición f. Lo voy a hacer ahora f composición g, para que veamos cuáles son las diferencias. Hagamos uso del diagrama y podamos determinar dominio y recorrido de forma correcta. Bueno. Tengo este ejercicio que me pide determinar f composición g, es decir, f de g de x. A mí me piden f de g de x, así que mi función f, que es la raíz cuadrada de x más 3, donde yo vea x, voy a sustituir a g de x. Así que escribo, en lugar de x, por lo que vale g de x, que es x menos 4 al cuadrado. Y después me dice que se le están sumando 3 unidades, que es este mismo más 3 que tengo yo acá. Bueno, así de sencillo hemos obtenido ya nosotros nuestra función composición f de g de x. En un solo paso, en este caso no se puede simplificar más. Se podría hacer el desarrollo del polinomio cuadrático, hacer la suma, por ejemplo, de las 16 unidades con 3 unidades que se tienen aquí. Quedarían 19 unidades como término independiente, quedaría x cuadrada menos 8 veces x más 19, pero no tiene caso hacerlo. En realidad, con que pongamos nosotros esta función composición es más que suficiente, si no se puede hacer alguna simplificación evidente. Ahora, lo que vamos a hacer posterior a ello es copiar el diagrama para tener f composición g y que lo tengamos nosotros a la mano. Y vamos a copiar el diagrama de arriba. Nos regresamos hacia las notas y copiamos nuestro diagrama. Y vamos entonces a obtener dominios y recorridos de las funciones. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la función f de x, que es igual a la raíz de x más 3. Vamos a obtener su dominio y vamos a obtener su recorrido. Para la función g de x, que es igual a x menos 4 elevado al cuadrado, vamos a obtener lo mismo, dominio y recorrido de la función. Y después tendríamos que obtener el recorrido de g intersectado con el dominio de f, que nos va a servir como punto de partida y referencia para obtener dominio y recorrido de la función composición. Bueno, vamos a empezar con el dominio de la función f. Analicemos el radicando. Es x más 3, quiere decir que lo menos que puede valer esto es menos 3, ya que menos 3 más 3 me da 0. Si quieren ustedes esto plantearlo como desigualdades, pueden escribir ustedes que x más 3 es mayor o igual que 0. De aquí despejan que x es mayor o igual a menos 3. Y ya les da el conjunto de valores que tienen que escribir en el dominio de la función, que en este caso son todos aquellos valores que van de menos 3 en intervalo cerrado y me dice mayores entonces hasta infinito. Ese es el dominio de la función f. Ahora, ¿qué valores se van a obtener para el recorrido? Pues hago yo la sustitución de valores de menos 3
sustituido en el radicando, que es x más 3, me da 0. Raíz de 0 es 0. Así que esto va a ir de 0. Y cuando yo voy hacia infinito, pues es infinito más 3, infinito, raíz de infinito, infinito. Esto va a llegar hasta más infinito. Ya tenemos el dominio recorrido de la función f. Vamos a hacer lo mismo para la función g de x. Es una función polinomial. Recuerden que esto implica entonces que no hay ninguna restricción para que x tome cualquier valor. X pertenece a los reales. Así que el dominio de la función f son todos los números reales, o bien de menos infinito a más infinito, como quieran ponerlo ustedes. El recorrido de la función, ahí estoy poniendo f es g, dominio de g y recorrido de g. El recorrido de nuestra función g va a ser sustituir cualquier valor perteneciente a los reales en g de x y obtener el correspondiente valor entonces de g de x. Cualquier valor que yo sustituya en una expresión que está siendo elevada al cuadrado siempre va a ser positiva. Eso ya nos da idea de que no nos vamos a estar moviendo en números negativos. Pero además de ello, cualquier número que sea diferente de 4, entonces me va a dar un número positivo, pero si es igual con 4, me va a dar esto igual con 0. Es decir, cualquier valor que yo sustituya entonces va a ir de 0 a infinito. Vuelvo a repetir, 0 si yo sustituyo el valor de 4, 4 menos 4, 0, al cuadrado, 0. Y cualquier otro valor que yo sustituya diferente de 4, por ejemplo 5, me va a dar 5 menos 4, 1, al cuadrado 1. Y siempre va a ser positiva esa operación al estar elevado al cuadrado el número. Igual lo mismo si fueran valores negativos. Por ejemplo, si yo sustituyera x igual con 0, 0 menos 4 es menos 4, pero menos 4 al cuadrado es 16. Así que siempre voy a partir yo hacia valores positivos y de ahí hasta infinito. Bueno, lo que me indica el diagrama es obtener el recorrido de g intersectado con el dominio de f. Así que dominio de f con el recorrido de g, los voy a marcar en rojo aquí. Y lo que vamos a hacer es, de nueva cuenta, para obtener el recorrido de g intersectado con el dominio de f, auxiliarnos de una recta numérica. Esta recta numérica va a tener los valores de menos 3 y 0 como referencia. Va a ir de menos 3 en intervalo cerrado hacia infinito, que es el dominio de f, y el recorrido de g me dice que va de 0 hacia infinito en intervalo cerrado. Donde se dibujen de manera paralela es que se va a estar obteniendo esa intersección, por lo tanto la intersección aquí va a ser de 0 a infinito. Lo escribimos aquí abajo. Sale. Ya tenemos nosotros el recorrido de g intersectado con el dominio de f. Y recuerden que esto tiene que ser utilizado en el diagrama para poder obtener el dominio, en primera instancia, de la función composición f con g, dominio de f con posición g. Y posteriormente haremos lo mismo para el recorrido de nuestra función composición. Y auxiliándonos en el diagrama, van a ser los valores de x sustituidos en g de x que me den como resultado r de g intersectado con el dominio de f. El recorrido de g intersectado con el dominio de f. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, si vamos a sustituir los valores de x en la función g de x, pues entonces vamos a copiar esa función g de x. Aquí a continuación vamos a escribir a la función g de x, que es igual a x menos 4 elevado al cuadrado. Ahora, me dice que van a ser los valores de x que sustituidos en esta función g de x me den como resultado de 0 a infinito. Y si yo analizo los valores de x que se sustituyen aquí, el de 4 me da 0. Y cualquier otro que sea x diferente de 4
me van a dar valores mayores que siempre van a ser positivos y que van a tender hacia infinito. Entonces, en realidad, lo que tengo yo aquí es que cualquier valor de los reales me proporciona este valor del rango de G intersectado con el dominio de F. Por lo tanto, el dominio de F con posición G van a ser todos los reales. Sin importar qué valor sustituya yo aquí en G de X, siempre me va a dar como resultado lo que tenía yo del rango de G intersectado con el dominio de F, cualquier valor que yo sustituya. Así que en este caso ya encontramos que el dominio son todos los reales. Ahora, ¿cuál va a ser el recorrido de la función? Y aquí hay de dos sopas, o hacemos ya la sustitución de el dominio de nuestra función en la función propiamente, o bien hacemos el análisis con base en el diagrama. Los vamos a hacer de ambas formas y tenemos que llegar exactamente a lo mismo. Así que aquí sería el valor que yo tengo ya del rango de G intersectado con el dominio de F sustituido en F para obtener el recorrido de nuestra función composición. Así que aquí los valores que tenemos nosotros son de 0 a infinito. Me dice que sustituidos en la función F, así que sustituidos en F de X, que es igual a la raíz de X más 3, y eso me va a dar como resultado entonces el recorrido de mi función composición. Pues voy a hacer la sustitución. El menor de los valores es 0. ¿Qué pasa si X es igual con 0? Entonces F de 0 me va a dar igual a raíz de 3. Yo sé que esto parte entonces de raíz de 3, el recorrido de la función, y si yo sustituyo cada vez valores mayores hasta llegar a infinito, pues entonces me va a dar infinito y la raíz de infinito es infinito. Así que esto va a ir de raíz de 3 hacia infinito. ¿Dudas de este ejercicio? Ahora sí ya tenemos dominio y recorrido obtenidos a la primera. Profesor, No escuché, perdón, Antonio, ¿estabas hablando? sí, Se entrecortó. yo profesor, es que voy viendo en la parte de las notas también, y no sé si me parece que se equivocó porque en el anterior ejercicio era en el primero sustituir en los valores de F y luego en el segundo sustituir en los valores de G de X. No, ahora sí es correcto. Ya estoy haciendo uso del diagrama en lugar de estar escribiendo y poniéndoles valores escritos para el dominio y el recorrido. Ahora sí lo estoy haciendo en la función. A lo mejor en las notas viene algo contrario. Vamos a revisarlo. ¿En cuál dices tú? Aquí está el primer ejercicio sobre la gráfica de la parábola y los ejercicios, el tercero que está aquí, que estoy señalando, es el que acabamos de resolver. Ah, ok. Gracias, profesor. No, pero dime, ¿dónde? El chiste es que no te quedes con la duda. ¿Dónde habías observado tú? Ah, sí. No, era mi duda esa, ¿cuál era el correcto ahora? Porque también me revolví un poquito. No, pues es que yo los revolví en principio de cuentas. Pero lo que quiero que observen ustedes o analicen ustedes es la gráfica que les va a servir a ustedes para la determinación, sobre todo el dominio de la función. El recorrido puede ser obtenido de manera indirecta haciendo la sustitución ya en la función composición. Si ustedes hacen uso del diagrama, en lugar de estar escribiendo yo las cosas, pensé que iba a ser más fácil si les escribía, pero creo que fue un poquito más complicado. Si hacen uso ustedes del diagrama y hacen uso de estas flechitas que yo les estoy poniendo aquí, para obtener el dominio de la función composición, son los valores de X que sustituidos en G de X me dan como resultado la intersección del recorrido de G con el dominio de F. Y es lo que estamos haciendo tal cual. ¿Vale? Por eso es que nosotros, si aquí decía que era G de X, pusimos a G de X. Ahora, ¿qué valores de X? Pues son estos valores de X que estamos analizando y me dan como resultado, entonces, el recorrido de la función intersectado con el dominio de la función F. Si hacemos lo mismo exactamente para el recorrido de la función, pues bueno, vemos que tenemos como referencia la función F de X. Por eso es que yo le estoy escribiendo aquí a F de X. Y van a ser los valores de
el recorrido de G intersectado con el dominio de F, que son estos de aquí, que sustituidos en la función f de x me den el resultado, que es el recorrido de la función composición. Así que siento yo que es más fácil con el diagramita. Ustedes, de las dos funciones que tienen, la que se encuentra en el lado izquierdo es la que van a utilizar para la determinación del dominio, la que tienen del lado derecho para la determinación del recorrido, ¿sale? Que es lo que tenemos en las gráficas izquierda y derecha, dominio y recorrido. ¿Alguna duda? Ahorita ya se nos está terminando el tiempo, quedan pocos minutos, pero para la próxima sesión les voy a pedir vayan ustedes practicando con los que vienen aquí en las notas. Hicimos uno de G composición F, que es el que viene aquí en la parte de arriba. Tenemos otro de G composición F, que es el que se marca justo debajo de la gráfica de la parábola. Váyanlo avanzando ustedes en casa. Mañana lo vamos a revisar y vamos a comenzar con este ejercicio. Y nos haría falta un segundo ejercicio de F composición G, que es el que tengo marcado en la parte hasta abajo de esta hoja. Así que vamos a hacer estos dos ejercicios para reafirmar y posterior a estos dos ejercicios, entonces ya empezaríamos nosotros con ejercicios en quizzes para que ustedes vayan obteniendo funciones composición o composición de funciones únicamente en la parte aritmética para que ustedes puedan obtener la composición de la función sin el análisis de dominio y recorrido. Y posteriormente vamos a ver inversa de una función y lo mismo, van a estar obteniendo funciones inversas sin hacer el análisis de dominio y recorrido en el quizzes, porque recuerden que ahí si yo escribo opciones o enunciados muy largos ya no salen en el celular. El objetivo es que salgan, que ustedes sepan operar para sacar composición de funciones e inversa de una función y el análisis de dominio y recorrido lo hacemos en papel por la parte de afuera sin meternos dentro del quizzes y tendrán que saber hacerlo también y qué es lo que vamos a estar nosotros haciendo aquí a mano en papel o yo en el pizarrón virtual para que ustedes lo vayan viendo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, ninguna. Gracias, Emilia. No, profesor. No. Gracias. No, Gracias, ninguno. gracias. Gracias, ya me están escribiendo también aquí en el chat que no hay dudas. Quería yo escribirles, les decía un enunciado, pero creo que resultó peor el enunciado. Vamos a hacer uso de los diagramas. Y siempre haciendo uso de los diagramas, pues es que llegaremos nosotros a dominio y recorrido. Si quieren que de todas maneras lo escribamos, pues lo hacemos escrito, pero les decía, el haber intercambiado f de x por g de x en el primer ejercicio fue lo que hizo que se complicara todo esto y empecé yo a hacer los bolas. Bueno, basándonos en el diagrama entonces, estaremos haciendo la determinación de dominio y recorrido de funciones, composición, y la próxima sesión haremos esos dos ejercicios que les digo. Posterior a ello es que nosotros estaremos haciendo un ejercicio en quizzes para que ustedes hagan únicamente la composición de funciones, es decir, se queden únicamente en la primera parte, en la parte de acá arriba. Y posteriormente entraremos ya al estudio de funciones inversas. Bueno, si hay alguna duda, la escucho, si no nos vemos el día de mañana. Por acá Alfredo me dice que prefiere el enunciado, el diagrama lo está revolviendo. Vamos a hacer algo entonces. De manera paralela, Alfredo, voy a ir escribiendo yo el enunciado y lo voy a poner justo debajo del diagrama para que se tengan ambos elementos de análisis para dominio y recorrido. Si alguien prefiere el diagrama porque lo entiende así, utilizar el diagrama. Si alguien entiende el enunciado, pues entonces con el enunciado. Y voy a poner ambos entonces, por petición de su compañero Alfredo. Emily, ¿decías algo? Sí, es que bueno, a mí también la verdad es que me ayudó bastante el enunciado que el diagrama, porque el diagrama sí está un poquito más confuso. Ok, correcto. Nos vamos con enunciados. ¿Les parece los dos próximos ejercicios que hagamos? Entonces pongo el enunciado y si alguien, porque bueno, dentro de los 50 y tantos puede haber alguien que le convenga también más el diagrama, pues dejo el diagrama también. Y voy poniendo diagramas y enunciados para que tengamos ambos como referencia. Así lo hacemos entonces. Gracias, profesor. Sí, profesor. Sale, de nada. Pues cuídense, que tengan bonito día y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Cuídense, bonito día. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Bye.